El tema que nos va a comunicar el ingeniero Moncayo es análisis de debilidades, fortalezas y planteamientos para mejorar la norma ecuatoriana de la construcción. Damos la bienvenida al ingeniero Marcelo Moncayo. Yo creo que desde el punto de vista conceptual muchos tenemos claro los temas, los conceptos, pero siempre prima la norma. Es la norma la que dirige nuestra forma de diseñar. Yo recuerdo, y hacía memoria, que cuando antes de que yo vaya al Japón a estudiar, en Guayaquil se diseñaba más o menos para el 20% de la gravedad, ¿sí? Luego que regresé al Japón y traje algunos estudios sobre el tema y después de algunas conferencias para que la gente entienda que era un nivel muy bajo de diseño, se empezó a diseñar para el 30% de la gravedad. Algunas obras de esa época se diseñaron para ese nivel, que es bastante interesante. Digamos, no podríamos decir que es perfecto, pero precisamente hay que ir avanzando en ese tema para afinar más ese nivel de diseño que tenemos que tener. Hoy la norma, más allá de que es una herramienta importante, es una herramienta que a los ingenieros nos cubre porque es un elemento legal que nos permite defendernos ante cualquier cosa y debemos de apegarnos a la norma. Eso siempre se lo repito a mis estudiantes. Sin embargo, hoy, debido a los factores de reducción y todo lo que ya todos sabemos, porque de alguna manera aquí conocemos el problema de la norma, terminamos diseñando para el 10% de la gravedad, el 11% de la gravedad y en otros casos para el 14%. Eso lo vamos a ver ahorita en la conferencia y más que todo vamos a ver algunos temas que hemos ido avanzando que pueden aportar a la norma, pero también dejar en sus mentes esta inquietud de si corresponde o no corresponde empezar a elevar un poco los niveles de seguridad de la norma. Ahora, recogiendo que en la página de web de la norma claramente dice que ella es el nivel mínimo de diseño. No se autodefine como la panacea, sino como un nivel mínimo de diseño. Lamentablemente, quienes entendemos mal somos los que interpretamos, porque creemos que diseñar con la norma estamos preparados para lo que sea, para cualquier tipo de evento y para que la estructura no se dañe. Y eso no es así. Así que todo tipo de aporte que ayude a mejorar a la norma y a cualquier proceso de diseño es valioso. ¿Ok? Creo que ya estamos compartiendo. Sí, esta es la conferencia, fortalezas y debilidades y planteamientos para mejorar el capítulo sísmico de la norma ecuatoriana de la construcción. Específicamente me voy a orientar al peligro sísmico y yo siempre recomiendo a mis alumnos que tengan una diapositiva por minuto, perdón, cada 3 minutos. Es decir, yo para 30 minutos debería tener 10 diapositivas. Entonces estoy rompiendo mi propia regla porque tengo como 35, pero voy a tratar de verlas rápido, ¿ok? En tal caso, primer tema, nosotros hemos trabajado en mapas de riesgo. Muchos de ustedes conocen que yo desde que estuve en Japón planteé una forma de analizar el riesgo sísmico a la cual se le llamó energía liberada. Es decir, no nos enfocamos en la parte estadística de la magnitud del sismo, en las bases de datos dedicadas a la magnitud, sino que en base de mi experiencia, desde mi tesis de pregrado con el ingeniero Lara, desde algunas experiencias que tuve con profesores de la Universidad de Berkeley, en Japón también el profesor Kenichi Oi, todos ellos dedicados a diseñar a través de energía. Por lo tanto, desarrollé una propuesta en el tema de energía liberada. Eso ya en el año 2000 yo traje una investigación del Japón diciendo que Ecuador entraría en la reactivación sísmica y entramos en reactivación sísmica. Luego en el 2004 planteé un trabajo con la SPOL donde decíamos que había un riesgo, había una amenaza sísmica en Manabí del orden de 7.8. Fue en el 2004. Pero no solo planteamos la amenaza sísmica
de Manabí. Planteamos 10 amenazas sísmicas diferentes para el Ecuador, que se han ido cumpliendo poco a poco, y ese será a raíz de otra conferencia, porque aquí no nos va a alcanzar el tiempo. En tal caso, el método de la energía liberada ha sido muy útil para determinar, por ejemplo, etapas de reactivación sísmica, amenazas sísmicas, y también para hacer mapas de riesgo. Entonces aquí hemos estado trabajando y ustedes pueden observar, por ejemplo, permítanme poner en máxima la pantalla. Este es un trabajo de tesis que se hizo en la Universidad de Guayaquil. Ustedes pueden ver la costa de Venezuela acá. Este es el trabajo nuestro, hecho con energía liberada. Esta es la energía que se ha liberado en los últimos 120 años en Venezuela. Y observen cómo más o menos va siguiendo el mapa venezolano, el mapa de riesgos que está en la norma venezolana. Este es el mapa de la norma y este es el gráfico de energía liberada. En Colombia, observen también cómo es bastante parecido. Observen toda esta zona, ¿ok? Esta zona, en efecto, está pintada de rojo, ¿no? De ahí viene una zona de verde que es menos riesgosa y la zona azul, que es la que menos riesgo tiene. Aquí pertenece a la que también menos riesgo tiene. Así que son bastante coherentes los mapas basados en energía liberada con los de las normas Venezuela, Colombia. Perú, por ejemplo, lo mismo. Observen cómo aquí en energía liberada tenemos una concentración de energía liberada en el último siglo. En la parte norte, por favor, quiero que observen que en la parte norte el nivel de liberación de energía se reduce, y eso nos importa a nosotros como ecuatorianos, porque nosotros no vivimos en el Perú, sino en Ecuador, y planteo, no en esta conferencia, pero en otras conferencias, que la sismicidad del Ecuador difiere de la del Perú. Y aquí hay una manera de comprobarlo. Pero en tal caso, si vemos el plano o digamos el mapa de riesgos del Perú con respecto a la energía liberada, coinciden, a excepción de la parte de Tumbes, donde aquí aparece que no hay tanta actividad como aparecería acá en Tumbes. Hay una actividad pero puntual, focalizada. No es una línea constante a lo largo de toda la zona subductiva. Lo mismo pasa con Chile, aunque no conseguimos un buen mapa para compararlo, pero tenemos actividad a lo largo de todo Chile. En el sur baja un poco la actividad desde el punto de vista de energía liberada. Y lo que quiero resaltar es que a mí, bajo mi opinión, el mapa de riesgos del Ecuador es el que no está tan apegado a este mapa de energía liberada. Y lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero por ejemplo, claro, esta zona es zona roja, ¿no? Es zona roja. Aquí, bueno, se reduce un poco. Aquí tenemos esta zona que es la más crítica, pero aquí debería reducirse el riesgo. Aquí tenemos un triángulo que parecería ser que habría que combinar un poco, tratar, porque en los otros mapas que hay en Sudamérica, y también probamos con México, el resultado de energía liberada coincide bastante con el resultado del mapa de riesgos del país. Lógicamente, seguramente es que los datos que sirvieron de base para el cálculo de estos mapas fueron los mismos que se usaron para la energía liberada. Entonces, tal vez ahí hay que afinar. La propuesta es un poco afinar estas zonas, estas áreas. Ya, por ejemplo, esta zona del centro, verla, pero más adelante vamos a ver con más precisión, porque vamos a ver en qué resulta. Pero miren, aquí está toda Sudamérica, construimos mapas para toda Sudamérica, también aquí está México. Pueden ver cómo coincide el mapa de energía liberada con el mapa de riesgos de México. Y resulta que es bastante coincidente, pero aquí quiero mencionar algo que es muy importante. Observen cómo la sismicidad en Chile es bastante constante a lo largo del territorio. Luego en Perú también es bastante constante, pero en la parte norte del Perú la cosa cambia un poco. Y de ahí para arriba la sismicidad cambia, porque ya no es una sismicidad paralela a la zona subductiva, porque aquí en el mapa de riesgos nuestro,
parecería ser que el riesgo mayor que tenemos es la zona subductiva que está aquí, y tenemos líneas paralelas a esa zona subductiva, y eso es lo que gobierna nuestro comportamiento sísmico. Y claro que es un factor importante, pero en Ecuador hay otros factores que no van a ser parte de esta conferencia que complican un poco más. Pero en tal caso, en Ecuador ustedes pueden observar que el resultado no es una línea recta paralela a la zona subductiva, sino que hay zonas focalizadas de mayor actividad. Y también ocurre lo mismo en Colombia, y también ocurre lo mismo en Venezuela. Es decir, del norte del Perú para arriba, el comportamiento sísmico que de la mitad del Perú para abajo es paralelo a la zona subductiva, de ahí, de la zona norte del Perú para arriba, de alguna manera se vuelve localizado, focalizado. Podemos identificar amenazas sísmicas focalizadas, y ese es un llamado de atención. Es decir, si vamos a plantear nuevas ideas para la norma ecuatoriana de la construcción, valdría la pena tomar en consideración esto, porque en efecto, si, como les digo, no es parte de esta conferencia, pero yo puedo determinar claramente zonas de Ecuador donde yo sé que va a haber un sismo severo cada cierto tiempo, porque ya los ha habido y hay una recurrencia, y esas son zonas focalizadas. Lo que en otras zonas como Perú y Chile realmente es mucho más abierto, mucho más variable, donde podría ocurrir un epicentro severo. Esto es lo que les quería mostrar, solo lo amplié. Observen como para el sur esto viene siendo una línea paralela a la subducción, pero acá observen cómo se va volviendo puntual, focalizado la actividad sísmica, ¿no? Ya, este es un área en que nosotros hemos estado trabajando precisamente para lo que sería la realización de un mapa de riesgos y pulirlo más a ese mapa de riesgos, ¿no? Comportamiento sísmico a la luz de la energía liberada. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que nos permite la energía liberada? Es hacer estas gráficas maravillosas que ustedes ven aquí, ¿no? Que es analizar con respecto al tiempo. Aquí en la horizontal tenemos años y en la vertical tenemos energía liberada, y ver cómo se comportó esa región. Esta región que está aquí es la placa del Caribe, que a nosotros nos interesa bastante analizar porque creemos que tiene relación con el Ecuador. Y entonces estamos en ese análisis. Y como ustedes ven, bueno, en los años 40 esa placa estuvo muy activa. Precisamente en el año 40, en el año 1942, fue cuando ocurrió el terremoto de Pedernales de 7.8 por primera vez. Bueno, o por primera vez que esté registrado en la historia. Y vean cómo coincide que la placa del Caribe es muy activa en los años 40, y también acá en Ecuador tuvimos el terremoto de Pedernales. Y la placa bajó su actividad, pero ha ido incrementando su actividad, y ahora está en un franco aumento, una pendiente positiva de la actividad. Asimismo, hemos analizado la energía liberada del Ecuador. No voy a entrar en detalles porque ya he dicho esto muchas veces en conferencias. Y aquí hemos hecho el análisis a nivel mundial. Este es un área en que nosotros estamos planteando temas para la norma ecuatoriana y para pulir ese mapa que es tan importante para nosotros. Algo para concluir es que hemos encontrado que cada vez que hay un pico de energía liberada, también los sismos se superficializan, y este es el número de sismos superficiales. Y como ustedes ven, la curva más o menos se parece a en la placa del Caribe. Es decir, en estas épocas había mayores sismos superficiales cuando había mayor energía liberada, y cuando se libera menos energía hay menos sismos superficiales. Ahorita estamos en un pico de energía liberada en algunas partes del mundo, y asimismo hay un pico de sismos superficiales. Variables que determinan la amplificación sísmica de un sistema de un grado de libertad por caso de modelación de suelos y modelación de edificios, es decir, para el factor FA e ITA. Ya, este es otro tema. Cerramos el tema del mapa. Ahora vámonos a los valores y a los coeficientes de FA y de ITA, que tanto hemos conversado en otras conferencias con los compañeros aquí presentes. Y tal vez la vez pasada hice una explicación verbal y casi en la mente, pero ahora la he tratado de hacer gráfica.
Y para ello he hecho un modelo especialmente para esta conferencia. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica, aquí está, ustedes pueden ver aquí. Esta es la respuesta dinámica. La roja, la línea roja que está aquí es la excitación dinámica, ¿ok? Y tenemos una respuesta particular del sistema que es la línea celeste entrecortada y una solución complementaria que es la línea entrecortada naranja. Luego, al interactuar las dos, tengo la línea negra, que es la respuesta total del sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente, excito el sistema con la línea roja y el sistema me responde con la línea negra. Ese es el punto, ¿no? Ya, y aquí lo que hice fue hacer una especie de diagrama histerético, que no quiero entrar en detalles, pero se lo ve bonito, ¿no? Parece una firma, pero en tal caso me gustó la idea de dibujar desplazamiento versus fuerza y de ahí nace esto. Pero el asunto es que para definir este modelo, observen, aquí yo tengo una amplificación dinámica porque tengo fuerza y la fuerza tiene un nivel y la respuesta tiene otro nivel. Entonces ya tengo una amplificación dinámica. Pero para definir este modelo yo no he usado región ni zona, he usado masa del sistema, rigidez del sistema, fuerza P sub 0, he usado la frecuencia de la fuerza, porque es una fuerza armónica, he usado un U sub 0 y una velocidad sub 0. Esos son los datos de mi sistema para poderlo definir. Aquí no interviene ninguna otra variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Que cuando tengo un sistema, perdón, como este que está aquí, tengo la roca en la parte inferior, que la norma define que la aceleración de la roca es Z, es factor Z. Entonces, cuando yo hablo del Z, estoy hablando de la aceleración en roca. Entonces, yo considero, y entenderán que además de ingeniero civil, yo tengo una maestría en elementos finitos, en modelos matemáticos, y por eso yo lo veo desde el punto de vista de modelo matemático. Y permítanme aportar desde ese punto de vista. Si yo modelo el suelo como un sistema de un grado de libertad, como el que tengo dibujado aquí, este sistema de un grado de libertad, y modelo este suelo, entonces yo, este sistema de un grado de libertad va a responder, ¿no verdad? Va a responder. O sea, va a tener una respuesta dinámica, va a amplificar o de amplificar lo que corresponda. Pero en tal caso, este sistema va a responder y va a amplificar. Y luego que amplifique viene el siguiente grado de libertad y también va a amplificar. ¿Por qué? Porque el edificio también va a amplificar. Es decir, la aceleración Z que estaba abajo va a ser amplificada por un factor de sitio, que es el factor del suelo, ¿no? Y luego ese factor que llega a superficie va a ser amplificado por la respuesta del edificio. Ok, lo que yo quiero que se me capte, porque a veces nos llenamos de palabras y de conceptos, pero no entendemos la lógica, es que los valores de FA e ITA no cayeron del cielo, sino que tienen una razón de ser. Entonces, cuando tengo Z en roca, para llegar a la aceleración en superficie, tengo que multiplicarla por FA, porque ese es el amplificador, es decir, el factor de amplificación de suelo. Entonces, cuando yo multiplico Z por FA, lo que estoy obteniendo es la aceleración en el suelo, en superficie. Y cuando ya quiero, digamos, lograr la amplificación ya del edificio en su total, entonces multiplico ese ZFA por un factor ITA. ITA, no ETA, digamos, no N, sino ni new, es ETA. Ese factor ETA es el amplificador del edificio. Entonces, finalmente, para entender si tengo un factor Z, que es la excitación en roca, y quiero sacar una aceleración del edificio, me toca multiplicar ITA ZFA, que es lo que la norma propone. Ahora, yo lo que quiero que quede claro para pasar antes a la siguiente diapositiva, es que para definir la amplificación dinámica, ¿ok? Porque aquí yo tengo una excitación en Z, es una excitación, y cuando llego a ITA ZFA, este valor es mayor, pues, ¿no? Amplificado. Entonces el amplificador sería ITA FA. ITA FA.
Pero ni ITA ni FA, de acuerdo a lo que tengo acá, dependen de nada más que estos factores que hemos puesto aquí. Es decir, no interviene la región, no interviene nada más que la masa, la rigidez del sistema, es la P sub 0 de la fuerza y básicamente el omega o la frecuencia de la fuerza. Ok, aquí lo que he hecho y para, digamos, que se compruebe, es que he ido cambiando. Ustedes pueden ver el omega de la fuerza externa. Ustedes, en negro está la respuesta dinámica. En rojo está la excitación dinámica. Entonces yo pongo 1 al omega, a la frecuencia del omega, y obtengo una amplificación dinámica, es decir, dividir la máxima de la respuesta para la máxima de la excitación de 1.72. 1.72. Si yo bajo el omega a 0.75, obtengo 1.7298. Sube un poquito. Si yo bajo eso a 0.56, obtengo 2.22, que es uno de los mayores amplificadores, o sea, uno de los mayores valores de amplificación que obtuve en el ejercicio. ¿Ok? Y observen cómo va variando la respuesta. Miren la respuesta de la estructura, la respuesta en color negro, y miren también la respuesta o la fuerza externa en rojo. Señores, lo que quiero demostrar aquí es que el amplificador no es una función de ninguna región o zona. El amplificador tiene que ver con la relación de periodos o de frecuencias naturales entre el excitador y el excitado, entre la onda excitadora y el cuerpo que está siendo excitado. La relación de las dos frecuencias es la que gobierna cuánto amplifica la onda. Entonces, ese concepto quería dejarles, porque a la final, ¿qué es lo que ocurre en la norma? Lo que está pasando en la norma y lo que me preocupa. Ahora, esto hay que discutirlo, conversarlo, ¿no? Amablemente, pero sí vale la pena llegar a un concepto claro. Porque resulta que ITA, el valor de ITA que tengo aquí, que es un amplificador, que ya vimos que es el amplificador, como dice, del espectro en sí mismo. Si estoy en el oriente, es 260. Si estoy en la sierra, es 248, excepción Esmeraldas y Galápagos. Y si estoy en la costa, es 180. Por ahí, una vez que di una conferencia sobre esto, alguien me dijo, estoy en desacuerdo contigo de que esos multiplicadores generan un efecto regional. Es claro que genera un efecto regional, porque están variando por región. Y yo pregunto, un suelo, o no, en este caso para ITA, una estructura de unas características cualquiera, puestas en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Esmeraldas, en Manabí, en Manta, en Puerto Viejo, ¿va a vibrar de la misma manera o vibrará diferente porque está en diferentes ciudades? Van a vibrar de la misma manera. Entonces no hay razón de que el ITA dependa de la región. El ITA tiene que depender de la relación de frecuencias naturales o de periodos naturales entre la onda excitadora y el cuerpo excitado. Lo mismo ocurre con el otro multiplicador, que es el multiplicador FA. Ustedes pueden observar, para la región 1, que es la del oriente, donde no hay riesgo, casi, donde hay muy poco riesgo sísmico, el FA es 1.80. Y si vamos caminando a Guayaquil, por ejemplo, para poner un ejemplo, baja a 1.14. 1.14 en el suelo tipo E. Y si nos vamos a la costa ecuatoriana, zona donde ocurren los peores sismos del Ecuador, este multiplicador llega a 0.97. Es decir que la norma está multiplicando al doble el FA, es decir, lo que está en concepto, lo que estoy diciendo es que el suelo del oriente, porque esa es la región 1, 2, 3, el suelo del oriente amplifica al doble que lo que amplifica el suelo de la costa. Conceptualmente, eso es lo que estamos diciendo. Claro, la tabla es algo frío, está ahí y hay que usarla, pero el concepto es a donde yo voy y a mí me parece que la tabla debería cambiar. Ahora, no, lamentablemente se me pasó por alto hacer una diapositiva de eso,
Pero sí sería bueno, por ejemplo, un FA basado en la relación W sobre WN, omega sobre omega N. Eso sí, estimar el omega de la excitación para el omega de la estructura y de ahí nazca FA. De repente, ahí sí, y como lógicamente el omega de la excitación va a estar relacionado con el periodo del suelo, entonces ahí sí, por el tipo de suelo. ¿Ok? Yo plantearía organizar un poco de esa manera el tema para que esto tenga más, este concepto se aclare. Análisis sobre valores de pseudoaceleración del ecuador. A ver, basándonos en esto, yo he hecho una serie de cuadros para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Miren, esta es para ITA 180, es decir, para la costa ecuatoriana. Ustedes saben que en la costa ecuatoriana gobierna la región 5 y la región 6. Entonces, básicamente los SA, porque este es el valor de SA ya calculado, no es FA, es SA. En la región 4 vamos a ir desde 0.65, es decir, Guayaquil, ¿no? Hasta 0.82. Eso va a ser los SA de diseño. No estoy considerando factor de reducción todavía. Estoy considerando el máximo nivel del espectro, ¿ok? De diseño. Entre 0.65 a 0.82. Eso es lo que vamos a tener en la región 5. En la región 6, desde 0.81 a 0.87, pero sube a 1 en el sector del suelo C y D. ¿Ok? Si yo grafico esto, esta es la región, esta es la región 4, la región 5 está pintado en amarillo y rojo. Y cuando hablamos del tipo suelo tipo D y E, que son los más normales en esa región, se los castiga. Observen que la línea celeste llega a 0.80, mientras que la línea amarilla, que es el suelo E, llega a 1 y el suelo C llega a más de 1, 1.1. Bueno, asimismo hemos hecho el análisis para la sierra y la sierra también sale mal parqueada en esto porque a la final en el oriente ya van a ver el mapa cómo resulta. Y también hicimos la curva, ¿ok? Y aquí digamos que en la costa vamos a tener valores entre, como no tenemos estos tipos de suelo de abajo, vamos a tener valores entre 0.8 y 1. Esos son los valores en la costa. En la sierra, que tenemos estos valores de acá, vamos a estar asimismo entre 0.5 y vamos a tener hasta 1.1. Aquí están los valores. 0.7 a 1, 0.8 a 1 y 0.9 a 1.15. Y en el oriente, que gobiernan estas tres zonas, ¿no? La zona 1, 2 y 3, tenemos de 0.35 a 0.70, de 0.60 a 0.90 y de 0.70 a 1. Es decir, la zona 3, que no es una zona, es activa, pero recuerden que esa zona del oriente, los sismos se producen a mucha profundidad. Pero el nivel de diseño es muy parecido al nivel de diseño que estamos teniendo en costa y en sierra, ¿no? Ok, entonces, por eso esto es importante aclararlo y definir y de alguna manera usar estas gráficas para poder determinar lo que más conviene. Asimismo, esta gráfica, el 1, 2, 3, 4, 5 son el tipo de suelo desde A hasta el E. Y estas son las regiones, ¿no? Las regiones. Aquí podemos ver con toda claridad que cómo bajan con el ITA 180 en la región 1, en la región 5 y 6, perdón, en la costa. Tenemos cómo bajan las aceleraciones precisamente en esas dos regiones, ¿no verdad? Aquí tenemos el 248 con los tipos de suelo que más prevalecen y observen cómo aquí aparecen en este suelo, aparecen aceleraciones. Claro, ese es el tipo, ese es para la región 6, ¿no verdad? Ese es para la región 6, pero aquí tenemos más o menos, tenemos valores de 1, 2, y bueno, más adelante en el mapa vamos a verlo con toda claridad. Análisis de pseudoaceleraciones y coeficientes sísmicos. Bueno, aquí para 3 concluir... minutos, ingeniero. ¿Perdón? 3 minutos, ingeniero. Ya. Bueno, básicamente
les comento. Este es el gráfico total de las aceleraciones del Ecuador. Estas son las zonas sísmicas. Observen que se viene manteniendo un nivel, ¿ok? Viene manteniendo su nivel desde el oriente hacia la sierra y esta es la costa. Este es el oriente, sierra y costa, ¿no? Viene subiendo en una pendiente bastante coherente y de repente en esta zona se cae. ¿Por qué hay este quiebre? Porque el ITA cambia. Hay una zona de la sierra que es zona 4, que tiene un ITA mayor, y hay una zona de la costa que tiene un ITA menor. Entonces aquí hay ese quiebre. Y resulta que si nosotros colocamos el suelo tipo E, nos da un diseño de 0,82, ¿ya? Cuando aquí tenemos valores mayores. Y si seguimos esta recta, tal vez deberíamos llegar a que el espectro en la costa podría estar teniendo valores, digamos en la zona 4, podríamos tener valores de 1.3 para más o menos ser coherentes en este aspecto. Asimismo, hemos preparado, bueno, no vamos a poder ver el video, este mapa. Así termina el mapa de las aceleraciones por provincia, olvidándonos del mapa de riesgos, en realidad poniendo los valores por ciudad y por provincia, así se pinta el mapa. Y las aceleraciones, ya el SA en sí mismo, con el factor de reducción, observen cómo termina. Guayaquil 10.3, es el nivel de diseño, 100 GALS. Manabí 10.9, Esmeraldas 14.1. Este aquí está más completo. Miren estas dos provincias 14.9, son las más altas. Las más fuertes o las aceleraciones más fuertes son Sierra Central. Pichincha 8.1. Morona Santiago 12, 12.7. Esto ya es aplicándole a las provincias, calculando el SA y después el SA calculando el coeficiente sísmico, aplicándole factor de reducción. ¿Ok? Por eso, si hacemos un análisis de una estructura como esta, resulta que el coeficiente sísmico en Guayaquil es 0.10, en Quito es 0.15 y en Cuenca es 0.10. O sea, hay una diferencia importante. Permítame pasar. Algo rápido que quisiera mencionarles antes de que nos vayamos es que la norma también en 4.2, filosofía tradicional de diseño sismo resistente, plantea los 4 niveles de amenaza sísmica: 72, 225, 475 y 250. El Performance Based Design plantea las mismas amenazas, pero con 42, 72, 475. Básicamente, aquí les iba a hacer este análisis, pero no nos va a restar tiempo. Básicamente lo que dice la norma es esto, que el primer nivel de diseño es el nivel llamado de servicio. Se usa un sismo de 72 años, que sería el frecuente, y que para este sismo de 72 años tiene que quedar sin daños, es decir, fully operational. En ese sentido, coincide con el Performance Based Design, el diseño basado en desempeño. Pero la norma también menciona un nivel de desempeño llamado daño, que es sismo de 72, pero con seguridad de vida. Es decir, sería este nivel de acá, que el Performance Based Design lo da como inaceptable. ¿Ok? También la norma menciona uno que se llama colapso, que sería para el sismo de 475 años, con estructuras, para estructuras esenciales y de ocupación especial cerca del colapso. También lo menciona como inaceptable la norma, ¿no? Perdón, el Performance Based Design. Ya, entonces, para estructuras especiales, la norma menciona cerca al colapso para el muy raro, de 2500 años. O sea, acá, ¿ok? Pero recordemos que el Performance Based Design para esenciales debería estar acá. Entonces, esto es lo que me pide el performance y esto es lo que me pide la norma. Es decir, la norma está un poco más relajada que el performance. Deberíamos hacer una revisión de eso. Además de eso, por último, para estructuras esenciales, la norma plantea esto: cerca al colapso para el muy raro y seguridad de vida para el raro. Cuando para las estructuras más importantes y críticas, este es el requerimiento. Es decir, el performance me pide eso y la norma me pide lo de acá. Entonces estamos un poco relajados y la recomendación sería entonces, rever o revisar estos datos
con esto concluyo. El terremoto de Bahía de Caracas, el Performance Based Design lo menciona como un sismo frecuente, cada 42 años. Hay un trabajo mío que menciona que el sismo de Bahía de Caracas está en internet, lo pueden buscar. Es un sismo que recurre cada 42 años. Por lo tanto, corresponde a este nivel de frecuente, de acuerdo al Performance Based Design. Y se produjo una aceleración de 1100 GALS. También ese trabajo menciona que el sismo de Pedernales recurre cada 72 años. Es decir, para el Performance Based Design, el sismo de Pedernales debería ser un ocasional, pero para la norma ecuatoriana lo menciona como frecuente. ¿Ok? Y recuerden que la máxima aceleración del sismo de Pedernales fue 1800 GALS. Ya. ¿Qué pasa con el terremoto de diseño de la NEC 15? Ella se autodefine como un sismo raro porque es de 475 años, pero el espectro da de 400 a 1200 GALS. Entonces esto hay que aclararlo, porque si estamos hablando de que para la NEC un sismo que recurre cada 72 años es frecuente, entonces no es raro. Y si el frecuente me está dando 1800, no puede ser que el raro me dé 1200. Y recuerden que también tenemos el terremoto de Esmeraldas, que en algún momento va a ocurrir y que para la norma del Performance Based Design debería ser raro o muy raro, y para la NEC debería ser muy raro. Y que de acuerdo a los estudios que yo tengo, deberíamos llegar a tener unos 2.500 a 3.000 GALS debido a ese sismo, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, quería hablarles un poco más, pero básicamente quería pedirles para la norma, revisar factores de reducción, que la norma tenga una apertura para todos los que estamos investigando esto, para que nuestros procedimientos y propuestas se escuchen y se integren. Revisión de los valores FA, E y los de ITA, revisión del mapa de riesgos, revisión de la filosofía de diseño que se apegue más al Performance Based Design, y mantener un capítulo de actualización permanente con respecto a la norma en la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica y también a nivel del Ministerio de Vivienda. Ok, me despido, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Moncayo. Esas fueron sus apreciaciones con respecto al análisis de debilidades, fortalezas y planteamientos para mejorar la NEC.